Bien, en todos estos días estamos muy preocupados por el COVID-19, por el coronavirus y sus efectos. Hay otra preocupación que no debe perderse de nuestra cabeza, porque ya el clima está cambiando, ya empiezan a descender las temperaturas y lo que pues debemos de preocuparnos es en aquellas personas que de repente están en climas extremos o sufren de las vías respiratorias y pueden ser más vulnerables a tener toda la sintomatología y las secuelas del coronavirus. Puno, por ejemplo, es la quinta región que, ojo, tiene menos casos de COVID, pero las heladas y el aumento de males respiratorios está preocupando a los especialistas de salud. Precisamente hoy se celebra el Día Mundial de Prevención del Asma en plena pandemia, ¿no? Y por ende vamos a conversar con el doctor Herbert Cuenca. Él es neumólogo de Respiravida, está con nosotros ya en las pantallas, en nuestras ventanas, para darnos algunas recomendaciones, sobre todo a aquellas personas que sufren de asma y que también son población vulnerable, ¿verdad, doctor Cuenca? Muy buenos días. Muy buenos días. Claro, el paciente asmático es un paciente vulnerable al coronavirus, pero también muy aparte de eso, el frío empieza y también empiezan los crisis de asma. Aumenta la tos, aumenta la secreción bronquial, la flema, empiezan a aparecer más sibilantes, el paciente empieza a faltarle más el aire, entonces los síntomas respiratorios se agravan pues, con el frío que está empezando en esta temporada. Ahora, ¿puede confundirse, doctor Cuenca, estos síntomas del asma con algunos síntomas de coronavirus? Porque es justamente la falta de respiración, el tema, ¿no?, de la molestia e irritación de toda esta zona nasofaringe que también presenta el coronavirus. El paciente asmático en este momento tiene dos grandes problemas. Número uno, cuando hay síntomas respiratorios de asma, piensa también que puede ser el coronavirus, ¿no? Entonces, el coronavirus puede agravar los síntomas de asma, empieza a faltarle más el aire, le empieza a cerrar el pecho más seguido, empieza a toser más, entonces los síntomas respiratorios del asma se agravan pues con este coronavirus. Entonces el asmático tiene ese temor de que sea un coronavirus cuando empiezan los síntomas a empeorarse. Pero también por otro lado, algo bien importante, la gente hoy en día está usando mucha lejía, muchos desinfectantes. No estamos en contra de eso para nada, porque desinfectar está muy bien, pero esos desinfectantes agravan el problema del paciente asmático. Quizás lo estamos utilizando mal, doctor, quizás estamos utilizándolo mal, muy cargado, ¿no? Hay personas que ni siquiera pues se diluyen la lejía o que piensan que utilizando más lejía con menos agua pues van a desinfectarse más. La vez pasada fui a la casa de un paciente que me llamó de emergencia urgente y su casa parecía que habían echado lejía pero directamente, ya ni diluido. Eso estaba completamente mal. ¿Y eso es lo que nos genera el asma? Agrava las crisis de asma. Según la guía GINA y la guía ARIA, pueden agravar los síntomas de alergia y de asma, ambas cosas. Entonces, obviamente el paciente asmático va a tener más crisis cuando hay muchos productos químicos, muchos productos. Hay que usarlo, es obligatorio usarlo en estos tiempos, pero como se debe usar en el porcentaje adecuado, en el lugar adecuado, con mucho cuidado, que el paciente asmático lo pueda inhalar directamente y agravar sus problemas pues, de crisis de asma. Doctor, buenos días. En el caso de un paciente asmático que ya ha sido contagiado de COVID, la situación se complica más. ¿Hay alguna contraindicación o algún conflicto entre los fármacos que se le administran a un paciente asmático que a un paciente con COVID, o van por la misma rama de la farmacéutica, en el sentido de que usan muchos broncoespasmódicos, por ejemplo, los pacientes de asma, ¿no?, porque tienen que expectorar o tiene que pues ayudarlo a respirar, y en el caso del paciente de COVID también hay una infección respiratoria? Háblenos un poco del tema. Es cierto que el paciente asmático tiene más probabilidad de hacer un COVID-19 más severo, es cierto, pero no todos lo hacen, de ninguna manera, no es que todos lo van a hacer, tampoco es eso, pero los síntomas sí pueden agravarse más, acrecentarse más y hacer un COVID-19 más sintomático, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente, mientras no haya neumonía, el asma se trata como se debe tratar, como siempre, lo que siempre usaba, lo que siempre le mejoraba, seguir continuando como siempre lo ha usado. Tener el COVID-19 no altera el tratamiento del asma de ninguna manera. Hay que también tratar el asma es muy importante, ¿no? Entonces, el tratamiento del asma debe ser igual con o sin COVID.
hablamos de un COVID, obviamente, que no ha llegado a neumonía, sino un COVID que te está empeorando los síntomas de asma, sobre todo, ¿no? Claro, ¿la medicación puede ser la misma? La misma. Ya no sé, los medicamentos, los antiasmáticos, los medicamentos para el asma, no van a agravar para nada el COVID-19, de ninguna manera. Okay. Más bien, es importante tratar bien el asma, porque no olvidemos que un asma maltratado es un asma que tiene aumento de secreción bronquial, más flema, y el paciente puede terminar en neumonía, que sería lo peor. Entonces, cuando hay un paciente con asma y hace COVID-19, el asma debe ser tratado de igual manera, de acuerdo a la gravedad. Bueno, doctor Cuenca, ya para cerrar esta entrevista, ¿cuáles serían sus recomendaciones a aquellas madres de familia que teme que su hijo le dé un cuadro de asma y tenga que llevarlo a la zona de emergencias de un hospital o de una clínica justo en este momento, pues donde pues el coronavirus está en estos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos para evitar crisis de asma? Primeramente, llevarlo a emergencia es un poco peligroso, es cierto, pero hay que llevarlo sobre todo cuando hay signos y síntomas de una neumonía. Eso es muy importante. Hay que estar al tanto de los signos de alarma de neumonía. No olvidemos que el asmático puede hacer neumonía. Primeramente, cuando el paciente se empieza a ahogar, le falta el aire y ya no cede con el inhalador los síntomas, ¿no? Usa el inhalador, sin embargo, la falta de aire continúa y sigue. Cuando hay una fiebre alta con los medicamentos, los antipiréticos, mejora un poco, pero vuelve rápidamente, la fiebre se hace más continua. O también cuando el paciente tiene malestar de decaimiento total, no quiere levantarse de la cama, no quiere comer, quiere seguir echado. Entonces, estos tres signos me pueden decir a mí que el paciente puede estar haciendo una neumonía. En esos casos sí hay que ir a emergencia, pero de lo más pronto posible, si el asma puede revertirse con el tratamiento habitual del asma, sería mejor usarlo, pues, ¿no? Claro. Entonces hay que tomar en consideración estas recomendaciones, evitar ir a la emergencia, pero también siempre estar monitoreando, ¿no? A nuestro hijo. Mucho cuidado con esas sábanas, esas colchas guardadas del año pasado, lo sacan de frente. Sí. Mucho cuidado con las cosas guardadas que tienen ácaros. Si va a usar una sábana guardada de hace tiempo o una colcha guardada de hace tiempo, primero lavarlo para que los ácaros salgan y el paciente asmático no pueda agravarse de su asma. Use los productos de limpieza, pero como lo dice como dicen los preparados, ¿no? Prepararlo de acuerdo a tu criterio. Diluido. Usarlo demasiado también agrava, obviamente, los problemas de asma, ¿no? Entonces, lo que usted ha dicho, cosas de cuidar para no ir a asmas peores. Lo que usted ha dicho de las mantas, que justo en estos momentos ya estamos empezando a sacar del ropero, ¿no? Guardado del invierno pasado, empiezas a sacar las mantas, las colchas, el cubrecama ya más grueso y se lo pones de frente. No, ahí está lleno de ácaros, Fer. Hay que lavarlo para ponérselo, ¿no? Porque si no, nosotros contribuimos en negativo. Claro, las cosas guardadas obviamente tienen, hay muchos ácaros en ese lugar cerrado, mal ventilado por mucho tiempo, se llenan de ácaros, el paciente va a inhalar esos polvillos y su asma y su alergia se va a empeorar. Mejor es primero lavarlo, luego secarlo y ya lo puede usar, pues, ¿no? El paciente sin tener problema de ácaros, así es. Muy bien, muchas gracias, doctor Herbert Cuenca, neumólogo de Respira Vida, por habernos dado estas recomendaciones siempre tan importantes, ¿no? Para personas que sufren de asma y que en nuestro país, Fer, son muchísimos. Son muchísimas y con en estos tiempos ya que la temperatura empieza a descender, sobre todo por las noches, tiene que cuidarse mucho, sobre todo de las zonas, ¿no? Altoandinas y también de las zonas de Lima, donde ya empieza a sentirse el friecito de madrugada. Amigos, 9:53, momento de irnos por un